En las montañas de Guamujaya, en el centro de Cuba, existe un árbol de flores blancas aromáticas y madera excepcionalmente dura que los científicos cubanos persiguieron durante más de una década, como si se tratara de un auténtico fantasma botánico, algo que existía en los registros históricos, pero que nadie lograba confirmar con certeza sobre el terreno actual. No sabían con precisión cuántos ejemplares quedaban con vida en ese momento, ni siquiera sabían con total seguridad si la subespecie que estaban buscando todavía existía en algún punto disperso de esas montañas, o si ya se había extinguido silenciosamente, sin ningún testigo, sin que nadie llegara a documentarlo a tiempo antes de que fuera demasiado tarde para hacer absolutamente nada al respecto. Hoy, 20 años después de que ese misterio empezara a inquietar seriamente a la comunidad botánica cubana, la población de ese mismo árbol se triplicó, más de 550 hectáreas de bosque se recuperaron a su alrededor, y miles de plantines nuevos ya están dando flor en este mismo momento. Hoy les voy a contar la historia completa de la magnolia cubana de Topes de Colantes, y de cómo resolver un misterio botánico terminó salvando, casi de casualidad, un bosque entero. Antes de seguir, suscríbete si estás en contra de la deforestación. Sigamos. Para entender por qué esta historia es tan especial, primero hay que entender qué son las magnolias en términos evolutivos, porque el dato es realmente asombroso, y pocas veces se menciona fuera de círculos botánicos especializados. Estas plantas surgieron durante el período Cretácico, hace más de 50 millones de años, mucho antes de que existieran las abejas sobre el planeta, y muchísimo antes, por supuesto, de que apareciera cualquier forma de vida humana capaz de admirarlas. Sus flores primitivas, con numerosos pétalos y estambres dispuestos en espiral alrededor de un centro carnoso, no fueron diseñadas por la evolución para ser polinizadas por abejas, como sucede con la inmensa mayoría de las plantas con flor que conocemos hoy en nuestros jardines, sino por escarabajos, unos insectos muchísimo más antiguos y más resistentes que cualquier abeja, capaces de sobrevivir a extinciones masivas que borraron a buena parte de la vida del planeta. Cada vez que uno mira una flor de magnolia, en cierto sentido está mirando directamente hacia un capítulo de la historia evolutiva que existía antes de que las abejas siquiera hubieran aparecido sobre la Tierra. Un diseño floral que sobrevivió prácticamente intacto durante decenas de millones de años, sin necesidad de cambiar demasiado su estrategia reproductiva original. Cuba alberga 7 taxones distintos de magnolias en su flora nativa, todos absolutamente endémicos de la isla, es decir, que no existen de forma natural en ningún otro lugar del planeta, ni siquiera en las islas vecinas del Caribe con las que Cuba comparte tantas otras especies. Y entre esos 7 taxones, hay una subespecie en particular que concentró la atención de los botánicos cubanos durante años enteros, la Magnolia cubensis subsp. Acunae, conocida popularmente entre los pobladores de la zona como mantequero, un nombre curioso que hace referencia directa a la calidad excepcional de su madera, tradicionalmente valorada para distintos usos domésticos en las comunidades rurales cercanas. Este árbol crece específicamente en la cordillera de Guamujaya, en el centro de Cuba, y particularmente en 2 zonas protegidas bien delimitadas. El paisaje natural protegido de Topes de Colantes, cerca de Trinidad, uno de los destinos turísticos más visitados de toda la isla por sus cascadas y senderos de montaña, y la reserva ecológica Lomas de Banao, un poco más al norte de esa misma cordillera. Alejandro Palmarola Bejerano es especialista en plantas superiores, y hoy una de las figuras más reconocidas de la conservación botánica cubana, lideró la mayor parte de las investigaciones sobre esta subespecie desde el principio. Durante años, junto con un equipo que incluyó al botánico en formación Duniel Barrios y a Julio León, experto en la flora del centro de Cuba del Jardín Botánico de Cienfuegos, Palmarola y su equipo se propusieron resolver lo que ellos mismos describieron como un misterio botánico real. Entender exactamente cuántos ejemplares de esta magnolia todavía existían con vida, dónde se concentraban, y qué tan grave era realmente su situación de conservación, en una época en la que ni siquiera existía información confiable y actualizada sobre el estado de la subespecie. Recorrieron distintos puntos de la geografía cubana en busca de nuevos ejemplares que pudieran haber pasado desapercibidos hasta entonces, desde la Sierra del Grillo, al sureste de La Habana, hasta la reserva de Cupeyal del Norte, en el oriente más remoto del país, y las orillas del río Agabama, en Santa Clara, en pleno centro de la isla. Biólogos y voluntarios, muchos de ellos sin ninguna remuneración económica, más allá de la satisfacción de contribuir a la causa, caminaron durante días enteros por parajes intrincados y de difícil acceso, muchas veces sin caminos marcados ni señalización alguna, buscando ejemplares dispersos de la magnolia cubana, o en muchos casos, promoviendo directamente su conservación entre las comunidades locales, que vivían cerca de los pocos bosques donde todavía sobrevivía algún ejemplar disperso. Cuando finalmente los estudios de distribución y estado de conservación de la subespecie arrojaron resultados concretos, después de todo ese trabajo de campo acumulado durante años, el panorama resultó ser tan preciso como preocupante.
Se identificaron dos subpoblaciones principales de la magnolia cubana, una en Topes de Colantes, con 416 individuos contados uno por uno, y otra bastante más pequeña y frágil en Lomas de Banao, con apenas 70 individuos en total. No eran los 3 o 4 ejemplares solitarios que uno podría imaginar en el peor de los escenarios posibles, algo parecido a lo que vimos en otras historias de árboles de este mismo canal, pero tampoco era, ni de lejos, una población lo suficientemente robusta y genéticamente diversa como para garantizar la supervivencia de la subespecie a largo plazo sin ningún tipo de intervención humana activa y sostenida en el tiempo. Y ahí es donde entra el segundo capítulo de esta historia, el que tiene que ver con la genética, un aspecto que muchas veces se pasa por alto completamente en las historias de conservación de plantas que llegan al público general, pero que resulta absolutamente crucial para entender el riesgo real que corría esta subespecie. Un estudio publicado en la revista científica Oryx, una de las publicaciones de referencia mundial en temas de conservación de vida silvestre, analizó específicamente cómo la fragmentación del hábitat estaba afectando la estructura poblacional y la diversidad genética de estas dos subpoblaciones de magnolia separadas geográficamente entre sí. El hallazgo confirmó algo que los propios investigadores ya sospechaban desde antes de iniciar el estudio formal: la fragmentación del bosque, producto acumulado de décadas de tala selectiva y de conversión de tierras para uso agrícola en toda la zona, estaba generando un aislamiento genético cada vez más marcado entre ambas subpoblaciones, algo que a largo plazo podría reducir todavía más la capacidad de la especie de adaptarse a futuros cambios ambientales o climáticos, precisamente en un momento donde esa capacidad de adaptación se vuelve más necesaria que nunca. Con este diagnóstico completo sobre la mesa, respaldado por datos genéticos concretos y no solamente por conteos poblacionales, el equipo de planta organizó un proyecto de conservación sostenido en el tiempo, con dos objetivos trabajando en paralelo y reforzándose mutuamente. Por un lado, reintroducir nuevos ejemplares de magnolia cultivados a partir de semillas recolectadas cuidadosamente de los propios árboles silvestres, ampliando así la base genética disponible para la especie y reduciendo, al mismo tiempo, la presión de extracción sobre las poblaciones remanentes en su hábitat natural. Y por otro lado, algo todavía más ambicioso y de mucho mayor alcance ecológico: restablecer la salud general del propio bosque que rodea a estos árboles centenarios, entendiendo que la magnolia no sobrevive de forma aislada como si fuera un espécimen de museo, sino como parte integral de un ecosistema montañoso mucho más amplio y complejo, con orquídeas, helechos y epífitas de singular belleza que dependen de la sombra específica y de la estructura física que provee este mismo. Árbol dentro del dosel del bosque. Recordemos que, en junio de 2019, después de más de una década de trabajo sostenido y muchas veces silencioso en el proyecto de conservación, llegó uno de los momentos más emotivos de toda esta historia, el tipo de hito que solamente puede apreciar del todo alguien que dedicó años enteros a un proyecto tan lento e incierto. Los primeros ejemplares de magnolia introducidos activamente por la iniciativa empezaron, finalmente, a florecer en su nuevo entorno. Para cualquier persona ajena al mundo de la botánica, una flor más puede sonar a un logro menor, casi anecdótico, pero para un equipo que llevaba años trabajando con una subespecie tan escasa y tan lentamente reproductiva como esta, ver esas primeras flores blancas y aromáticas abrirse en plantines que ellos mismos habían cultivado pacientemente desde la semilla original, fue la confirmación definitiva de que el proyecto estaba funcionando de verdad sobre el terreno, y no solamente en la teoría de un informe técnico archivado en algún cajón. Y los resultados acumulados, evaluados formalmente algunos años después de ese primer hito tan significativo, terminaron superando ampliamente las expectativas iniciales del propio equipo, incluso las más optimistas. La población total de la magnolia cubana de Topes de Colantes se triplicó respecto a los números documentados originalmente en aquel primer estudio de distribución, gracias a las miles de posturas sembradas pacientemente a lo largo de todos esos años de trabajo constante, muchas veces bajo condiciones climáticas y logísticas nada favorables. Muchas de esas plantas jóvenes ya alcanzaron la madurez suficiente como para producir sus propias flores y sus propias semillas de forma completamente natural, cerrando así, por primera vez en varias generaciones consecutivas, un ciclo reproductivo completo y autosuficiente, sin depender exclusivamente de la propagación artificial en vivero que había sostenido al proyecto durante sus primeros años. Y el hábitat natural de la especie también se recuperó de forma significativa y medible. Más de 550 hectáreas de bosque se beneficiaron directamente de las acciones de conservación vinculadas a este proyecto, no solamente por la reintroducción puntual de la propia magnolia en sí, sino también por un trabajo paralelo y menos visible de sustitución de especies vegetales exóticas invasoras por especies nativas de la zona, devolviéndole poco a poco al bosque circundante buena parte de su composición original previa a décadas de intervención humana. Vale la pena detenerse un momento en el propio nombre popular
particular de este árbol, porque cuenta una historia paralela sobre la relación entre las comunidades rurales de Guamujaya y este mismo bosque. Le dicen mantequero precisamente por la textura y la calidad de su madera, tradicionalmente aprovechada para la fabricación de utensilios domésticos y muebles resistentes en las zonas rurales cercanas a topes de colantes, un uso que durante generaciones convivió, no siempre de forma armoniosa, con la existencia silvestre del propio árbol en el bosque. Ese mismo aprecio histórico por su madera, que en otras especies de este canal hemos visto convertirse en la principal amenaza de tala directa, en este caso terminó actuando también como un factor que mantuvo cierto conocimiento popular sobre la existencia del árbol entre los pobladores locales, incluso en los años en que la comunidad científica formal todavía no tenía datos precisos sobre su distribución exacta ni sobre el estado real de sus poblaciones remanentes. Fue, en cierto sentido, un conocimiento popular disperso el que terminó guiando parte de las primeras búsquedas formales de los botánicos, que recurrieron a los propios habitantes de la zona para identificar puntos probables donde todavía pudieran quedar ejemplares adultos en pie. Y este detalle conecta con algo que el propio equipo de planta priorizó desde el principio del proyecto: involucrar directamente a las comunidades locales, y no solamente a especialistas académicos, en el trabajo de conservación cotidiano. Guardaparques del propio paisaje natural protegido de Topes de Collantes, como Norlis Albelo, quien participó activamente en varios de los estudios poblacionales publicados sobre la especie, se convirtieron en piezas clave para el monitoreo sostenido de los ejemplares reintroducidos, garantizando que el proyecto no dependiera exclusivamente de expediciones puntuales organizadas desde La Habana, sino de una presencia constante y cotidiana sobre el propio terreno donde crece el mantequero. Así que si sumamos todo el proceso completo, desde que empezó a inquietar seriamente a la comunidad botánica cubana el estado incierto de esta subespecie, hasta los resultados medibles que existen hoy, con la población triplicada y cientos de hectáreas de bosque recuperado, estamos hablando de un arco de aproximadamente 2 décadas de trabajo sostenido, sin interrupciones prolongadas, llevado adelante por un equipo relativamente pequeño de botánicos, voluntarios y comunidades locales que decidieron no dejar que esta reliquia viviente del periodo Cretácico se perdiera en silencio en las montañas de Guamujaya. Y esta historia, para mí, deja algo que conecta directamente con otras que ya les contamos en este canal sobre árboles amenazados de toda la región latinoamericana. El primer paso para salvar cualquier especie, por más antigua o resistente que parezca a simple vista, casi siempre es, simplemente, saber con certeza qué tan grave es realmente la situación sobre el terreno. Antes de que existiera ese primer estudio serio de distribución, absolutamente nadie en Cuba tenía un número confiable de cuántos mantequeros quedaban con vida repartidos por esas montañas. Y sin ese número concreto como punto de partida, cualquier estrategia de conservación que se hubiera intentado habría sido, en el mejor de los casos, un tiro a ciegas sin ninguna garantía de acertar en el blanco correcto. Resolver ese misterio botánico no fue solamente un ejercicio académico interesante para publicar en una revista especializada. Fue, literalmente, el primer ladrillo necesario de todo lo que vino después, la base sin la cual ninguna de las miles de posturas sembradas en los años siguientes hubiera tenido sentido alguno. Si esta historia te gustó, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo.